Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos al Foro AMEPAL, un espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas, academia, investigación, industria y regulación. El objetivo del Foro AMEPAL es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados cada mes y generar la interacción con nuestros socios. Para poder ser más ágiles en este foro, les pedimos que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestro conferencista. Las preguntas las podrán hacer vía chat y serán contestadas al final de la exposición. Para mí es un placer y un honor que el día de hoy contemos con la presencia del doctor Juan Silva. Él es profesor y consultor en inocuidad y procesos de alimentos. Tiene un doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y una maestría en Ingeniería Química. Él fue director y lideró muchas de las divisiones del Instituto de Tecnólogos de Alimentos de Estados Unidos, el IFT. Y ahora es miembro del Comité de Consejería de la FSPCA. Es capacitador de capacitadores en varios esquemas de inocuidad de la FSMA y otros. Además, está involucrado en controles preventivos, programas como el FSVP, el HACCP para pescados, cárnicos, jugos y otros productos. Además, es especialista en procesos térmicos de enlatados, productos refrigerados y congelados, entre otros temas. Ha sido invitado a conferencias e impartido y dirigido más de 250 capacitaciones en más de 45 países y ha publicado más de 250 artículos de investigación y graduado a más de 75 estudiantes de posgrado. Cabe destacar que el doctor Silva trabaja para el Departamento de Food Processing and Safety de la Universidad Estatal de Mississippi. Y pues le damos la más cordial bienvenida, y aquí lo tienen con ustedes, al doctor Juan Silva. Muchísimas gracias, doctor, y adelante, es todo suyo el espacio. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer estar con ustedes, es un honor, la verdad, compartir con ustedes alguna información. Muchas gracias a MEPAL, a usted y a todos los que están presentes por su atención. Hoy voy a hablar de un sistema de regulaciones que, si Dios quiere, llevarán a que los alimentos que son comercializados en los Estados Unidos, ese es el fin, reduzcan la cantidad de personas afectadas y reduzcan el número de retiro de productos del comercio, lo cual nos aumenta la seguridad alimenticia de una forma u otra. Además de minimizar la o disminuir la probabilidad de personas afectadas. Entonces, como siempre, como dije, un gusto estar compartiendo con ustedes. Tenía este mapita para decir más o menos dónde estamos localizados comparado con ustedes. Es simplemente un golfo que hay que nadar un poquito. O volar o de otra forma compartir. Bueno, hay varias razones por las cuales se desarrolló primero la ley, se llama la ley FISMA, Ley de Modernización del Sistema de Inocuidad de Alimentos en los Estados Unidos, y esto comprende alrededor del 80% de todos los alimentos que consumimos que son regidos por la FDA. La FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos bajo el Departamento de Salud. Es similar al COFEPRIS en México. El otro 20% de los rubros, más que todo cárnico, aves y huevos procesados y los siluriformes, están regidos por un brazo del Departamento de Agricultura. Bueno, hoy en día se importa
o se exporta a los Estados Unidos más del 20% del total de la alimentación, de los alimentos que consumimos. Se dice que más del 90%, estos son estadísticas de hace 10 años más o menos, más del 90% del alimento, de los alimentos pesqueros o productos de la pesca y de la acuicultura son importados, y más del 50% de las frutas y una cantidad significante de hortalizas también son importadas. Muchas de ellas de México. Este es un esquema de nuestra universidad. Este es el estadio de fútbol, por supuesto. El estadio de fútbol es el centro, el corazón de muchas universidades, sobre todo estatales en Estados Unidos. Y aquí está mi oficina. Aquí me encuentro en este momento. Así que estoy cerca del estadio, pero igualito tengo que pagar para ver los juegos. Esto es cuando el estadio está lleno, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de ciertas estadísticas. El número de enfermedades transmitidas por los alimentos, de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, si vemos en los últimos 20 años, ha tenido más o menos un averaje de alrededor de 1000 en total. Diríamos que algunos años menos que otros. Se empezó a tomar esta estadística porque en 1997 empezó a regir, en 1998, perdón, empezó a regir el HACCP para pescados y mariscos. Y luego, a principios de los 2000, empezó a regir el HACCP para jugos. Dos rubros asociados con una gran cantidad de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Además tenemos los rubros cárnicos que también están asociados con muchas enfermedades transmitidas, muchos brotes. Entonces esto llegó a una ligera baja en el averaje, pero se ha normalizado y no se sabe hoy en día si esto va a subir un poco, si sigue normal o va a bajar. Pero la idea es que con el tiempo esto baje, no solamente el número de brotes, sino el número de afectados. El número de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto es simplemente un foco en una ciudad en Canadá, en una región de Canadá, pero es para darles una idea. Si vemos las temperaturas que nos vemos nosotros a través de las diferentes estaciones, de enero a diciembre, pues en esta parte de la época del año son temperaturas más bajas. Y en esta parte, en los meses de verano, diríamos, las temperaturas son más altas y hay mayor cantidad de reportes de enfermedades transmitidas por los alimentos, más casos de más personas afectadas, etcétera, etcétera. Y esto lo sabemos porque es cuando se cosecha más productos, hay más productos frescos, las temperaturas son óptimas para patógenos, sobre todo crecer y proliferarse. Entonces es cuando hay mayor oportunidad de estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Otra cosa que tenemos ahora en Estados Unidos es cualquier retiro clase 1 que llamamos y algunos retiros clase 2, en los cuales hay involucrado peligros que afectan la salud del consumidor. Esos retiros tienen que ser reportados y la FDA lleva una lista de retiros de alimentos reportables. Desde el 2009 y hasta el 2015 tienen estadísticas, por eso les doy lo último. Si ustedes ven, entre el 2009 y el 2013, 36% de los alimentos retirados del mercado por clase 1, tipo clase 1, eran por alérgenos no declarados. Eso subió al 47% en un año. Esto es en total de retiro de producto. Entonces los alérgenos han sido una razón primordial de retiro de productos. Casi la mitad de los retiros de productos del mercado es por alérgenos no declarados, de alguna forma u otra.
Y la otra mitad es más o menos entre dos patógenos, Salmonella y Listeria monocytogenes. Y hay algunos otros casos, algunos otros peligros asociados con estos retiros. La FDA también publica y la CDC publican una combinación de patógenos de alimentos que afectó al mayor número de consumidores. Y los dos principales son toxinas producidas en productos pesqueros, tanto la histamina como la cihuatoxina. Estos están asociados con alrededor de 23 brotes y una gran cantidad de personas afectadas. No tan grande, pero sí el número de brotes. El número de personas asociadas con un brote por pescados y mariscos es relativamente pequeño porque los focos de producción son pequeños comparados, por ejemplo, con decir productores de tomate, que en general son bastante grandes o llevan a un punto y después son distribuidos, van a maquiladoras vamos a poner en México, o a centros de distribución en Estados Unidos y luego son distribuidos a través de todo el país. Entonces, cuando hay un foco de contaminación, afecta a un gran número de personas cuando hablamos de frutas y hortalizas frescas. Mientras que cuando hablamos de productos pesqueros es un número pequeño, vibrio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí pueden ver varias asociaciones de productos con ciertos patógenos, norovirus y vibrio asociado con ostras y otros moluscos, salmonela, lo tenemos con productos cárnicos, huevos, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver también ciertas comparaciones de productos o alimentos y posibles peligros. La FDA, como les dije anteriormente, tiene un número de rubros de alimentos o los cuales vela por su inocuidad, y en ellos no están los que les dije anteriormente, los productos cárnicos ni derivados de aves de corral o huevos procesados. Si vemos las alertas de importación a los Estados Unidos, de productos importados a los Estados Unidos, vemos que salmonela está asociado con productos agrícolas frescos, como otros alimentos como mariscos, pescados y mariscos. Luego tenemos quesos blandos y quesos no madurados, residuos plaguicidas en frutas y hortalizas frescas, etcétera, etcétera. Podemos ver una cantidad de peligros asociados con ciertos productos que son importados a los Estados Unidos, que también ha visto la FDA. Como les dije anteriormente, el etiquetado también es una gran cantidad forma una cantidad significante, alrededor de la tercera parte de los rechazos de productos en puerto, mal etiquetado, falta de etiqueta, etcétera, etcétera, falta de información. Tercera parte es por deficiencia sanitaria, bien sea producto insalubre, contiene adulterantes, etcétera, etcétera. Vemos otras estadísticas de razones de rechazo, producto podrido, falta de información, por ejemplo en la etiqueta, salmonela, aditivo no permitido, y otra serie de razones por las cuales productos rechazados. No siempre porque el producto puede afectar al consumidor, pero en algunos casos, en muchos casos, productos rechazados porque está adulterado. Quiere decir que contiene alguna material extraño o alguna otra deficiencia no necesariamente asociada con el producto estar contaminado, pero sí que puede causa el producto, se dice que está adulterado, porque esos contaminantes no deben estar en el producto. Entonces, ¿por qué se modernizan las regulaciones en alimentos bajo FDA? Y yo no trabajo por la FDA, pero sí ha habido ciertos estudios, ciertos reportes de FDA. Una de ellas que encontraron mucha deficiencia en capacitación del personal, tanto personal supervisor como personal que trabaja en planta.
Otra es, como vieron ustedes, una gran cantidad de productos deficientes, deficiencias en el etiquetado por alérgeno. Otro ha sido control de Listeria monocitógena, especialmente en productos listos para comer, productos que no llevan una cocción, bien sea en el restaurante, en nuestra cocina, etcétera, etcétera. Otra parte es saneamiento. En muchos casos, instalaciones llevaban un proceso de saneamiento, o lo que llamamos los POEs, pero no estaba por escrito, no estaba monitorizado, no estaba verificado. Entonces había deficiencias desde ese punto de vista. También se encontraron muchas deficiencias, aunque teníamos un programa voluntario de buenas prácticas agrícolas. Se conseguía que los productos agrícolas frescos que entraban al mercado eran responsables por una cantidad significante de brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Luego había, la FDA estaba limitada en su acceso a registros. Registros, por ejemplo, de quejas del consumidor, el FDA no tenía acceso si la compañía no quería, etcétera, etcétera. Controles de temperatura durante la vida del producto. Esas son algunas deficiencias que se encontraron. Entonces les voy a decir, ustedes podrán visualizar que algunas de las regulaciones fueron desarrolladas por estas deficiencias, incluyendo la modernización de las buenas prácticas de manufactura. La Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, FISMA, como llamamos en inglés, por sus siglas en inglés, lo que se enfoca es en prevención de contaminación del producto por peligro o por sustancias que puedan afectar la salud del consumidor, además de otras sustancias que no debieran estar en el producto. Inocuidad de productos importados también fue muy importante. Entonces, vamos a ver que FISMA se enfoca tiene ese enfoque, prevención y también velar por mayor inspección o verificación del producto importado que entra a los Estados Unidos. Con esto se han desarrollado hasta ahora 7 regulaciones. Tenemos 2 regulaciones para productos procesados, tanto para consumo humano como para animales. Tenemos una regulación para productos agrícolas frescos. Tenemos una regulación que afecta a productos importados a través del importador FCBP, que llamamos. Luego, acreditación de terceros, transporte sanitario, que no afecta a empresas fuera de los Estados Unidos. Y, por supuesto, adulteración intencional. Hay 2 regulaciones más que han sido promulgadas, entrarán en efecto en algún momento u otro, trazabilidad de alimentos y laboratorio certificado. Hablaré de estas en breve. La primera es inocuidad de productos agrícolas frescos. Como les dije anteriormente, la FDA consiguió que las empresas, los productores, etcétera, etcétera, no aplicaban las buenas prácticas agrícolas que eran recomendadas. Sí hay certificación, etcétera, etcétera, pero seguía habiendo problemas y sigue habiendo problemas con estos productos. En su mayoría los problemas son microbiológicos, son con patógenos. Y al menos un supervisor personal no llevaba capacitación. Entonces se pide ahora, esta regla pide que al menos un supervisor de la finca, bien sea empaque, finca, etcétera, proveedores, esté capacitado. La regulación se enfoca en los peligros microbiológicos. La regulación dice los peligros físicos y químicos en general son fáciles de controlar, relativamente fácil comparado con los microbiológicos. Por ende, el enfoque es en minimizar la posible contaminación de productos con peligros microbiológicos. ¿Qué se ha conseguido? Que alrededor del 50% de los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos son causados por 2 rubros.
Uno es germinados o brotes que llamamos, alrededor del 25%, en donde la salmonela en general se internaliza en la semilla de los germinados y por ende podemos exponer esa semilla a una cantidad extremadamente alta de hipoclorito o de cualquier otro desinfectante, pero no la va a eliminar. Y la otra es en hortalizas de hoja verde. Y la verdad es que cuando tenemos un brote, esto afecta a una población en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Cuando hay un brote, afecta a mucha gente. Pasa a las noticias nacionales e internacionales, porque afecta a una gran cantidad de personas. Por supuesto, estos son hortalizas que están al suelo, al nivel del suelo, expuestas a una gran cantidad de peligros, de factores contaminantes, etcétera, etcétera. Otros rubros son los melones, los tomates, los berries. Muy cerca de ustedes, por supuesto, tienen hierbas aromáticas, como el cilantro, el cual tiene sus propias características, especialmente en ciertos lugares en donde hay ciertas enfermedades endémicas en cierta parte de la población, como es ciclospora. Y así una gran cantidad de productos. Hoy en día hay una brote por cebollas rojas, aparentemente importadas de Chihuahua, por salmonela. Y esto no quiere decir que son los productos importados, son simplemente solamente los que son responsables por enfermedades transmitidas de los alimentos. Hemos tenido 2 brotes muy grandes por lechuga romana. Han sido ambos, uno en el responsable venía el producto del Valle de Arizona, Yuma, y otro de California. Así que es global el problema. Entonces, ¿qué tenemos? Que se identifican generalmente varios factores contaminantes. Los humanos, los animales, el agua, y luego las herramientas, equipos, etcétera, etcétera. Todos estos son presiones que llevan a la contaminación microbiológica del producto. Luego el manejo del producto, la temperatura del producto, etcétera, etcétera. También son factores contaminantes, son factores no necesariamente contaminantes, pero también son factores que si no son controlados, se proliferan estos microorganismos. Hay crecimiento de estos microorganismos. Acabo de tener una charla con productores, inspectores de melones, en los cuales hablamos un poco de estas presiones que tenemos en el sector melonero, además del manejo de temperatura del producto, especialmente aquel producto que es exportado, que lleva muchos días, bien sea en barco, en camión, etcétera, etcétera. Y por ende, en muchos casos se pierde el control de temperatura. Tanto en esta regulación como en otras regulaciones, la FDA se basa o nos deja que nosotros seamos los investigadores. Nosotros, digo yo, los supervisores de campo, expertos en inocuidad, personeros en control de calidad, igualmente que como empleados. Que nosotros evaluemos los riesgos o los peligros asociados con las prácticas de producción, de cosecha, de empaque, etcétera, etcétera, para así desarrollar las prácticas. Con la FDA nos da ciertos lineamientos, pero nos dice, usted evalúe sus riesgos, de tal forma implemente sus prácticas y, por supuesto, documéntelas. La documentación va a respaldar que usted está haciendo lo correcto. Esto, en muchos casos, no le gusta a la gente. La gente que le gusta que le digan 1, 2, 3. Esto es lo que tiene que hacer. Pero la verdad es que cada campo, cada empaque, cada procesadora de alimentos, cada instalación es diferente. Tiene buenas o malas prácticas, etcétera, etcétera. Y por ende,
un plan no abarca todo. Hay ciertos lineamientos del plan, pero luego nosotros tenemos que poner ese modelo a trabajar, a apoderarnos de ello. Este es nuestro pueblo, se llama Starkville, en días de fiesta. Ahí es donde están mis estudiantes, en vez de estudiar para el examen del otro día, pero bueno, así es la vida. Bueno, vamos a hablar de 2 regulaciones más. Hablamos de la regulación de productos agrícolas frescos. Controles preventivos. Controles preventivos es una especie, si algunos de ustedes están familiarizados con HACCP, una especie de HACCP expandido, en donde los controles preventivos comprenden 3 partes: buenas prácticas de manufactura, análisis de peligro y controles preventivos. Dentro de una regulación. Una regulación es para alimentos de consumo humano y otra para animales, alimentos para animales. Entonces, vemos allí que estos controles preventivos van más allá de un programa HACCP básico y abarcan otros peligros que vamos a ver. Peligros biológicos, en los cuales puede haber contaminación cruzada o por patógenos ambientales. Esto casi siempre se trabaja a través de buenas prácticas, pero bajo controles preventivos, tanto para animales como para consumo humano, alimentos para consumo humano. Se ha encontrado que hay mucha deficiencia en las buenas prácticas, prácticas de saneamiento, etcétera, etcétera, y por ende, en muchos casos, a través del análisis de peligro, se llega a que se necesitan controles más estrictos para minimizar la posibilidad de producto contaminado y por ende pueden afectar al consumidor. Los procesos de cocción, por ejemplo, los procesos de eliminación de patógenos, también tienen que ser estudiados. Esto casi siempre son procesos que en general están en un plan HACCP convencional. Y otro es el control de la proliferación, bien sea a través de abuso de temperatura u otro abuso que puede llegar a la proliferación de patógenos si estos patógenos están en el alimento. Luego tenemos los peligros químicos como los alérgenos, que en muchos casos se maneja a través de lo que llaman un manejo integrado de alérgenos. Hoy en día podemos llamar esto control preventivo de alérgenos, en los cuales se eleva la importancia del manejo de alérgenos tanto en el etiquetado como en prevención de una contaminación, lo que llamamos contacto cruzado. Un alimento que no está etiquetado con un alérgeno, que no contenga ese alérgeno, que pueda ser contaminado porque se corrió un alimento que tenía ese alérgeno, tenía un alérgeno, en el cual no se limpió bien la instalación y hubo ese contacto cruzado que llamamos hoy en día. Y luego peligros físicos, otros peligros químicos, y también tenemos peligros con motivos de fraude económico. En algunos casos hay algunas especies que tenemos, las cuales podemos resaltar, se busca que se resalte el color, etcétera, etcétera, y a veces se añaden ciertos aditivos con el conocimiento de los productores o no, los cuales son a base de plomo, y hay otros fraudes. Y por supuesto el plomo puede llevar a unas ciertas enfermedades crónicas en nosotros, etcétera, etcétera. Por esto se tomó esto en cuenta, estos peligros que pueden, no solamente son de fraude, no solamente es un fraude económico, pero también pueden afectar a los consumidores, la salud de los consumidores. Entonces, además de los típicos puntos críticos de control que se utilizan o se desarrollan a través del proceso de HACCP, análisis de peligro y puntos críticos de control,
Hay otras ocasiones en las cuales podemos elevar un proceso o ingredientes que contengan un peligro a controles preventivos, bien sea en alérgenos, en saneamiento o en la cadena de suministro. La cadena de suministro no solamente buscamos ingredientes que pueden ser muy de mucho peligro, también pueden ser ciertos proveedores de ingredientes o materia prima que tengan un nivel de riesgo más alto que otros proveedores. Entonces se busca el control o verificación de proveedores a través de la cadena de suministro. Entonces, como ven, es una ampliación de un sistema HACCP. Se toma en cuenta alérgenos y se busca que con esto pues se disminuya la cantidad de producto contaminado o alimento contaminado por mejor controles en planta. Para animales, han visto ustedes hoy en día, no sé si han visto, pero si ustedes ven retiro del producto, en muchos casos listeria y salmonela. Ustedes dirán, pero listeria y salmonela en general no afecta a animales. Pero cuando son productos para mascotas, el humano maneja ese producto y puede ser a nivel de infantes, y estos pueden ser afectados. Entonces hay muchos productos retirados del mercado, no necesariamente que ha afectado a personas, pero retirado del mercado por la presencia o posible presencia de salmonela y o listeria en el producto. Pero también hay lo que conocemos hoy toxicidad o deficiencia nutritiva. Alrededor del 25% de los retiros de alimentos animales es por esta causa o por tener medicamentos, antibióticos, etcétera, etcétera, que no deben estar en el producto y aflatoxina. Entonces vemos una serie de diferentes peligros en términos de alimentos para animales que a veces afectan a los humanos, especialmente cuando vemos una dinámica en la alimentación de animales en que vamos pasando a productos menos cocidos, etcétera, etcétera, en los cuales ya hay una relación bastante estrecha con los mismos peligros que para alimentos para consumo humano. Bueno, con esto en mente, la FDA desarrolló estos controles preventivos. Estos controles preventivos se desarrollan a través de un análisis de peligro y teniendo en cuenta que tenemos unos programas prerequisitos, lo que llamamos buenas prácticas de manufactura y otros, robustos. Teniendo esto en cuenta, pues tenemos diferentes controles de proceso, que es lo que tenemos bajo HACCP en casi siempre, y otros controles que les dije anteriormente, de saneamiento de alérgenos y de la cadena de suministro, basados en el análisis de peligro, que en un sistema HACCP convencional no los tenían. Finalmente, el plan de retiro del alimento del mercado pasa a ser parte del plan de inocuidad en los sistemas de controles preventivos, pasa a ser como otro control preventivo. Bueno, hemos hablado de 3 regulaciones que han entrado en efecto y como ven, estas 3 regulaciones abarcan ciertas de las deficiencias que vio la FDA con productos, con alimentos en general. La próxima es incidentes de contaminación intencional, lo que podemos conocer como bioterrorismo, etcétera, etcétera, en la cual ha habido una gran cantidad de casos, por ejemplo, agujas en fresas en Australia, contaminación de producto intencional. Esto es intencional, no intencional. Congelado en Japón, agua contaminada con amonio, etcétera, etcétera, en contaminación intencional con el fin de afectar a una gran cantidad de personas. Y lo que se busca es
un par de cosas. Estos son dos ejemplos que hemos tenido, uno aquí en Estados Unidos, en donde un culto inoculó salmonela en productos en barras de ensalada, para así afectar una cantidad de personas bastante grande. Esto fue en España, en donde aceite de canola fue adulterado con anilina, y por ende esto causó un síndrome de aceite tóxico, y si ustedes ven, más de 20,000 personas afectadas. También el caso de Malathion en productos procesados, pero esto fue puesto en el producto a nivel de instalación. Más de 2.800 personas afectadas, millones de envases de productos afectados. Entonces, lo que se busca es similar a un sistema HACCP, o un sistema de controles preventivos. En este caso, evaluamos algunos puntos en el proceso que son más vulnerables, en donde puede haber una persona, bien sea dentro o fuera de ese ente, que puede contaminar el producto. Y se desarrollan estrategias de mitigación. Esto puede ser una cerca, restricción de entrada, cámara, etcétera, etcétera. Una serie de estrategias para minimizar la posibilidad de que personas intencionalmente adulteren el producto o contaminen el producto, y este puede afectar a una gran cantidad de personas. Con esto se levanta un plan de defensa alimentaria que busca que sea documentado, que haya capacitación del personal, de tal forma de mitigar la posible contaminación intencional del producto. Esta es otra foto de los campos de atléticos de la universidad. Bueno, si vamos a producto importado por sí, y les pongo este ejemplo primero, lamentablemente ustedes conocen esto, Puebla creo que lo conocen. El estado de Puebla tiene una alerta de importación. Los exportadores de cilantro del estado de Puebla en los meses de verano no pueden exportar a Estados Unidos, al menos que cumplan con ciertos requisitos. Esto es porque, como les dije, la ciclospora es endémica en Puebla, así como en otros pueblos. Se han encontrado problemas aquí dentro de los Estados Unidos también. No es que seamos impervios a ello. Y es un organismo, diríamos, que es uno de esos microorganismos patógenos relativamente nuevo, el cual tenemos ahora en mejores análisis, estamos más capacitados y por ende mejor preparados para conseguirla, y la conseguimos. Y luego, pues, desarrollar prácticas para minimizar la contaminación de estos productos. Hemos tenido otros casos, melamina en productos de mascotas, también en productos lácteos o derivados lácteos para consumo humano y para consumo animal. La melamina simplemente incrementa la cantidad de proteína cuando uno hace un análisis proteico en el producto, pero en realidad no es proteína, pero es similar. Pero además de eso, también nos afecta a nosotros y a los animales. Y por ende ha causado estragos en los Estados Unidos en los 2000 más o menos. Tanto retiros como alertas, como animales afectados. Tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en ciertos países, la hepatitis, o ciertas regiones de ciertos países, la hepatitis es endémica. Y por esto hay productos, cuando es cosechado a mano, pues pasa a ser contaminado con hepatitis, y esto, por supuesto, el alimento es un vector. Y cuando es consumido, los consumidores también son afectados. Hay una gran cantidad de alertas de importación. Y una de ellas, si ustedes ven aquí abajo, no sé si lo ven, es la alerta de importación por productos importados, porque el importador FCBP, que está obligado a desarrollar un programa de verificación para sus proveedores extranjeros, no tiene este programa. Los importadores en muchos casos son brokers, son simplemente
personas que simplemente comercializan o no conocen de esta regulación o simplemente la ignoran. Y lo que pasa es que puede afectar no tanto a los importadores como a los exportadores, porque así nuestro producto cumpla con las regulaciones. Si el importador es PCBP de ese producto, se consigue que este importador no cumple, no tiene o no implementa su programa de verificación de proveedores extranjeros, tanto el importador como el producto de este exportador puede ser detenido en puerto, o sea, puede ser puesto en alerta de importación. Entonces, no tener un programa o no implementar un programa FCBP es la principal causa de violaciones reportadas por FDA durante los 2 últimos años. Esta es una de las regulaciones que es relativamente nueva, afecta a un sector del comercio que no es necesariamente asociado con velar por la seguridad o por la inocuidad de nuestro producto, que son los importadores. Es por esto que se busca capacitar a los importadores, capacitar a los exportadores para así ellos le digan a sus importadores de PCBP que tienen que tener un programa, que verifiquen ese programa, que lo pongan a trabajar. Entonces, los fabricantes, los empacadores, los almacenadores tienen que evaluar peligros e implementar los controles para esos peligros. Los importadores tienen que verificar que esos controles, primero, que el plan de inocuidad sea correcto y segundo, que estén implementando el plan correctamente de tal forma de minimizar la posibilidad de que el producto que entre a Estados Unidos sea producto contaminado y pueda afectar la salud del consumidor. Entonces tenemos que hoy en día el FDA no es el primer inspector, sino es este personero, este importador FCBP, que tiene que velar por la inocuidad de los productos que importa. Entonces, hay 2 partes de este requisito. Uno es aprobar a los proveedores extranjeros. Cada proveedor de alimentos, ingredientes, etcétera, etcétera, tiene que ser aprobado. Y luego tiene que ser verificado de forma periódica a través de ciertas herramientas, bien sea auditoría, revisión de registros, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es un sistema en el cual el importador en general, que es una persona que simplemente comercializa en muchos casos, tiene que respaldarse por personal calificado, que llamamos, de tal forma de poder velar por la inocuidad de estos productos. Bueno, terminamos con un par de regulaciones, la acreditación de terceras partes. Esto en general lo que dice es que la FDA hoy en día acredita o reconoce a ciertas organizaciones que a su vez acreditan a ciertas instituciones, como son, por ejemplo, sus instituciones de certificación, SQF, etcétera, etcétera, las cuales están son responsables de auditar y certificar a estos proveedores extranjeros de ciertos lotes de productos o de ciertos rubros, de tal forma que cuando entren a los Estados Unidos, la entrada a los Estados Unidos sea agilizada. Vamos a poner un producto en general, voy a decir yo en general, no sé si este producto, pero vamos a poner que tengamos una gran cantidad de leche condensada o sopa de tomate. Si tenemos una empresa que importa una gran cantidad de este producto, esa empresa puede optar por este proceso de tal forma de agilizar la entrada de ese producto en puerto. Este proceso no es barato, por eso no todo productor, no todo procesador puede entrar en esto, cuesta dinero. Pero agiliza en algunos casos este proceso de importación.
En otros casos, la FDA puede requerir, debido a ciertas circunstancias, se conoce que el proveedor extranjero es de alto riesgo, ha tenido alertas de importación anteriormente, o ha tenido cartas de advertencia, etcétera, etcétera, o se ha conseguido que en muchos casos viola la regulación. Puede ser que pida, que requiera que si ese proveedor quiere exportar a los Estados Unidos, sea certificado por estos entes a través de este sistema. En Estados Unidos hay esta regulación ahora de transporte sanitario, especialmente para productos que son perecederos, en los cuales se busca que los sistemas de transporte estén adaptados para estos productos, sean limpios, sean desinfectados si se requiere, contengan los sistemas de refrigeración necesarios, si es necesaria la refrigeración, de tal forma de que no se amplíe el problema de inocuidad, en los cuales si se mantiene el sistema de refrigeración y el transporte no es un factor contaminante del producto. Luego, como les dije, hay dos regulaciones que están siendo propuestas. Una es la de la regla de trazabilidad. Esta regla habla de dos cosas. Habla de eventos de seguimiento críticos desde que se produce el alimento hasta que llega al consumidor. Lo que se busca es que en cada punto crítico de la cadena de ese producto se coleccionen ciertos datos que se llaman elementos de datos clave, datos diferentes en cada punto. Por ejemplo, a nivel de producción de productor de campo, las coordenadas GPS del campo, de donde viene el producto. Y así vamos, etcétera, etcétera. Lo que busca la FDA con esto es poder rastrear un problema rápidamente. Rastrear de atrás para adelante, de adelante para atrás, como diríamos, del consumidor. Si llega a haber un brote o un posible producto que esté contaminado, pues rastrear ese producto y buscar la fuente de ese producto y buscar dónde ese producto se contaminó. Esto es muy importante porque en muchos casos, no solamente con productos agrícolas frescos, en donde son muy perecederos y cuando ya el consumidor se ha enfermado, pues ya es muy tarde, ya el campo se ha rastreado, no queda producto en campo, no sabemos exactamente cuál fue la razón de la contaminación. O en otros productos, por ejemplo, tuvimos un gran incidente de salmonela, un brote de salmonela por crema de cacahuete. Hubo una empresa que tenía dos instalaciones en las cuales en una, o si no las dos, consiguieron deficiencias y posible contaminación de salmonela en el producto. Este producto era un producto intermedio que luego iba a 300 más o menos diferentes empresas, a más de 3,000 productos que se usaban este producto. Y como verán, fue muy difícil el rastrear, el retirar productos del mercado. A mí me llegó una carta diciendo que el producto que yo a lo mejor compré pudo estar afectado y que si lo tenía, pues lo botara o lo regresara al supermercado para eliminarlo. Y esa carta me llegó a mí 1 año y medio después de que empezó este problema. Entonces, como verán, se hace difícil a veces con los sistemas que tenemos hoy en día y por esto puso la FDA esto en esta regla de trazabilidad. Esta regulación, si ustedes ven esta lista aquí, vemos frutas y hortalizas. Y luego hay otros productos, quesos, pescados y mariscos, ensaladas listas para comer y huevos frescos. Si yo veo esta lista, yo digo, bueno, estos son productos de alto riesgo. Definitivamente, son los productos que están más asociados con retiro de mercado y también con brotes que han afectado consumidores en general. Si yo soy un productor, un procesador,
etcétera, etcétera, de estos productos, pues yo tengo que vigilar de que estos productos, vigilar de que tenga la documentación y lleve a cabo los sistemas requeridos para minimizar la posible contaminación de estos productos. Hay otra propuesta de regulación, que es la acreditación de laboratorios, más o menos similar a la propuesta de acreditación de ciertas instalaciones y productos, en la cual se busca que la FDA, a través de ese sistema de acreditación, a través de organizaciones, reconozca ciertos laboratorios o acredite ciertos laboratorios para que hagan ciertas evaluaciones de productos. Estos no son sus laboratorios certificados en general. Estos serían laboratorios acreditados por terceros a nombre de la FDA, en los cuales la FDA dirá si usted tiene un retiro de producto del mercado, si usted tiene una alerta de importación, si hay evidencia de que su producto esté contaminado y quiere demostrar lo contrario, tendrá que mandar su producto a ser evaluado o sus muestras ambientales en estos laboratorios, y solamente en estos laboratorios. Esta es una propuesta de regulación, no ha entrado en efecto, pero la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, con esto, si ustedes se dan cuenta, lo que hablamos al principio, estas regulaciones están hechas no porque por ninguna causa, sino porque habían ciertas deficiencias. ¿Y que vemos hoy? Que los controles preventivos, por ejemplo, para alimentos de consumo humano, elevan el riesgo que tienen alérgenos y por ende la necesidad de nosotros de manejar alérgenos de forma tal de que no causen problemas en los consumidores, que minimicen la posibilidad de retiro del mercado. Capacitación en cada una de las regulaciones, en casi todas las regulaciones, es sumamente importante, tanto de personal educado, con experiencia, como personal de planta, control de ciertos patógenos ambientales, como listeria en productos en instalaciones donde hay agua, y salmonela en instalaciones donde es en seco, se trabaja en seco. A procedimientos de saneamiento, tenemos ahora la regla de productos agrícolas frescos, etcétera, etcétera. Controles de temperatura y otros controles preventivos de proceso que tienen que ser validados. Y la regulación hoy en día es se enfoca en lo que se requiere. Todo lo demás ahora salen guías. Todo lo que es recomendado, todo lo que es cómo interpreta la FDA las regulaciones, nos da estudios de casos, todo eso sale en guía. La regulación se enfoca en lo que es requerido. Así podemos tener nosotros un enfoque mejor en la regulación. Con esto, si Dios quiere, se reducirá la incidencia de brotes y retiros de productos del mercado. Digo yo, la alimentación será más segura. Ya veremos, la historia dirá. Ya veremos las estadísticas en unos años. Con esto, muchísimas gracias por su atención. Espero de ayuda a ustedes, o por lo menos informativo esta charla, y estoy dispuesto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática, y les pedimos a las personas, a los asistentes, que por favor puedan escribir sus preguntas en el chat para que podamos con el doctor ir contestando. De todo esto que usted nos maneja, surge una pequeña duda. ¿Qué diferencia hay entre los controles preventivos y la defensa alimentaria? Perfecto, muy buena pregunta, doctor. Los controles preventivos están hechos para lo que llamamos nosotros contaminación no intencional. Por ejemplo, el cacahuate es alérgeno por sí, ¿verdad? Entonces, lo que busca los controles preventivos es simplemente el de enfocarse en aquellos peligros
que en general no son controlados a través de lo que llamamos programas prerequisitos. Lavado de manos, protección de vidrio para si se rompe no caiga en el producto, etcétera, etcétera. Lo que llamamos buenas prácticas en general. Entonces, el enfoque es en enfocarse en aquellos peligros que no son trabajados a través de los prerequisitos, de tal forma de tener ciertos controles y documentación que minimicen la posibilidad de que el producto esté contaminado. No intencional. Mientras que la adulteración intencional se refiere a la, pues, como dicen las palabras, ¿verdad? Ay, me perdona mi Spanglish y duplicación, pues, a que una persona, bien sea ajena o dentro de la instalación, tenga acceso al producto y tenga la intención de contaminar ese producto para afectar a una población grande. No necesariamente afectar a la compañía económicamente, sino afectar al consumidor. Lo que llamamos terrorismo en general, ¿verdad? Eso es esa es más o menos la diferencia a gran esquema. Y dentro de la plática que nos ha llevado a lo largo de todos estos datos y todas estas estrategias y todas estas normas que se tienen, una de las cosas es que, sobre todo que tenemos, y estoy viendo ahorita que la mayoría de nuestros asistentes son estudiantes de licenciatura. ¿Qué tanto es el trabajo? Debe ser mucho trabajo y debe haber muy poca gente para tanto capacitar, llevar los controles, todas estas cuestiones. Entonces, desde su perspectiva, doctor, ¿hay una muy buena área de trabajo? ¿No? Definitivamente. Una de las cosas que yo hago acá es cuando dictamos cursos, a veces dictamos cursos dentro de una clase o hacemos un curso y le damos crédito al estudiante. En otros casos, los estudiantes nos ayudan, bien sea desde el punto de vista técnico, etcétera, etcétera, pero a la misma vez reciben el curso y certificado. Esto es sumamente apreciado por las personas que luego los van a contratar, ¿verdad? Esto le da un plus al currículum, definitivamente. Yo le digo a los estudiantes, mientras más cursos de estos tomen, mucho mejor. Por lo menos van conociendo un poco de los requisitos regulatorios. Hoy en día muchas empresas, muchas instalaciones tienen una persona o un grupo estrictamente regulatorio. Ni siquiera dentro de calidad o fuera de calidad, estrictamente regulatorio. Es inmensa la cantidad de regulaciones, además de los requisitos que piden los compradores, bien sea un SQF, etcétera, etcétera, alguna certificación. Entonces, sí, si ustedes son estudiantes, aprovechen cualquier curso que puedan tomar, porque es un plus muy grande, tanto en México, en Puebla, como aquí en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo. ¿Sí? Isela nos pregunta, dice, nosotros como consumidores, ¿qué podemos hacer para comprobar que un producto esté regulado? La verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta, así que muy buena pregunta, Isela. Todos los productos, tanto en México creo, aquí en los Estados Unidos, porque conozco bien la legislación, bastante bien la legislación acá, son regulados. Todo alimento, como ven, tanto para nosotros como para nuestras mascotas, como para otros animales, son regulados. Estos entes, la FDA, por ejemplo, se enfoca, desde el punto de vista de alimentos, se enfoca en que estos alimentos no solamente cumplan con ciertos requisitos, sino que también sean la posibilidad de que estén contaminados y afecten al consumidor sea la mínima. Entonces, las regulaciones están hechas para cumplir con ciertos requisitos. A veces hay alimentos estandarizados, por ejemplo, la salsa de tomate tiene que contener cierta cantidad de sólidos, etcétera, etcétera. La leche, cierta cantidad de grasa, etcétera, etcétera. Pero también se enfocan en que no solo cumplan con esto, pero principalmente que el alimento sea inocuo.
Así que si todo alimento que entra en comercio, de alguna forma u otra, es regido por ciertas regulaciones. Oiga, ¿y qué pasa con esta moda que hay, doctor, respecto a lo que nos está platicando? ¿Qué pasa con estos alimentos que son artesanales? No quiero denominarlo orgánico porque no es orgánico, pero que son muy caseros y que a veces no pueden saltar estas regulaciones o que se las saltan, ¿no? Porque pues, ¿Quiere la ¿qué? verdad? Sí, yo soy lo que llaman extensionista en mi estado. Ujú. Como extensionista, una de nuestras responsabilidades es ayudar al cliente, ¿no? Al cliente, en mi caso, son estas pequeñas industrias artesanales. Hoy en día tenemos lo que llamamos mercados de productores, ¿verdad? En donde se vende alimento, tanto frutas y hortalizas como otros alimentos, aleas, etcétera, etcétera, en estos mercados que son producidos locales. Muchas veces producidos en la cocina del que está vendiendo el producto. Entiendo. Hay legislaciones en la mayor cantidad de nuestros estados en donde se deja que el productor, si va a vender localmente, haga su producto en la cocina, con ciertas excepciones. ¿Qué pasa? Que a veces esas excepciones no son tan excepciones y ellos venden productos por debajo o por encima de la mesa. Eh, no tienen la educación, no es que hagan muchas cosas intencionalmente, sino que simplemente mi abuela hacía esta receta, es muy buena, a mis amigos les gusta, a mi familia les gusta, pues la voy a vender. Todo el mundo me dice por qué no la vendo. Pero viene la sobrina o el sobrino, el hijo, el nieto, la nieta, y reformula esta receta. Y en muchos casos tenemos esos problemas en los cuales, como tú dices, la queremos hacer más orgánica, más sustentable, ¿por qué tener tantos aditivos? Y resulta que cada una de esas cosas tenía su función y ahí hay problemas. Son problemas a nivel local, pero se ha conseguido muchos problemas. Es un reto, porque sí es bueno tener producción local, ayuda a pequeños productores, pero a la misma vez es un reto porque la falta de educación, capacitación y inspección, porque a nivel local se hace muy difícil. Nuestros sistemas de inspección a nivel local, inclusive estatal, son muy limitados. Primero, son muy mal pagados y segundo, están limitados. No pueden hacer todo. Entonces se hace muy difícil. Es un gran reto, una muy buena pregunta, un gran reto. Y Y es es aquí un, donde, si Dios quiere, cumplimos nosotros una función muy importante. y es una gran área de oportunidad, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a esta área de inocuidad, ¿no? Definitivamente, doctor, definitivamente. Yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo, edúquense, infórmense, para así poder dar información a estas personas, sobre todo, ¿verdad? Que necesitan mucha ayuda y a sus empresas donde vayan a trabajar. Porque hay mucha desinformación, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo desinformado y es un reto, definitivamente. Es otra área donde tenemos mucho que poder dar. Marisol pregunta, si se quisiera exportar un producto alimenticio, ¿se necesitaría documentar el producto solo con las regulaciones del país de origen o también con las regulaciones de los países a los que se desea exportar? Definitivamente con ambos. Por supuesto, tenemos que cumplir. Si estoy en México con las regulaciones de México, si voy a exportar a Estados Unidos con las regulaciones de Estados Unidos, si voy a exportar a la Unión Europea con las regulaciones de la Unión Europea. Ese es uno de los retos de los exportadores. A veces nosotros no exportamos a un país nada más, sino exportamos a varios países o varias regiones con diferentes regulaciones. No son armonizadas las regulaciones, los requisitos por país. Se enfocan en algunos sistemas en unas cosas u otras. En algunos casos necesitan inspección
ocular, necesitan hacer auditorías presenciales, etcétera, etcétera. Entonces se hace un reto muy grande para exportadores cumplir, pero sí, tenemos que cumplir con las regulaciones para comercializar en Estados Unidos, con las regulaciones norteamericanas y con las regulaciones del país de origen, definitivamente. Y otra cosa a tener en cuenta es que a veces dirijo productos a Estados Unidos, pero mi importador también te vende unas cajitas de producto en Canadá. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, que a veces el producto va dirigido a un país en el cual no tuvimos eso en cuenta. Perdón. No, no se preocupe. Oiga, y desde el punto de vista comercial y pensando en nueva firma de un nuevo tratado entre los tres países de Norteamérica, y de acuerdo a su experiencia, doctor, las regulaciones, ahorita que acaba de hablar de Canadá, ¿es diferente Canadá, Estados Unidos y México? Ahorita con la nueva firma del famoso TEMEC. Sí, sí, las regulaciones son diferentes, no han sido homologadas. En algunos casos, en algunos rubros, hay cierta equivalencia. Con Canadá hay mucho más equivalencia. Canadá, por ejemplo, ha adoptado los controles preventivos. Entonces, en muchos casos, producto importado desde Canadá o exportado a Canadá tiene menos restricciones porque se reconocen los sistemas. No en todos los casos, no en todos los rubros, pero sí en muchos. Mientras que, por ejemplo, para México no hay esa retribución todavía, no hay esa homologación en muchos casos. Sí. ¿Y usted considera como, no sé, el avance que podamos tener para tener algo muy homologado? ¿Usted qué, cómo ve? Estamos muy lejos, ¿verdad? Hay un factor que llamamos política, ¿verdad? Ok, sí, claro. Que se hace difícil. El otro factor es infraestructura a veces. Hay una parte que es el tener dinero para, diría yo, para tener una mínima capacidad de cumplir. Parte no es barato, ¿verdad? Y parte sí es. Entonces, sí, hay posibilidades, por supuesto. Por ejemplo, en el área cárnica, el Departamento de Agricultura lo que hace es buscar homologación de sistemas, de tal forma de reconocer sistemas y luego reconocer ciertos establecimientos que pueden exportar a los Estados Unidos a través de ese sistema. Así que sí hay posibilidades. En algunos casos es un reto mayor que en otros, sí. Pues, bueno, Katia finalmente pregunta, ¿y cuando algún producto alimenticio es importado a México, se inspecciona nuevamente para ponerlo a la venta? Katia, te lo voy a poner de otra forma. Si un producto, por ejemplo, es exportado a México desde los Estados Unidos, vamos a poner, te estoy diciendo así teóricamente, un pollo. Simplemente en México lo van a cortar porque la mano de obra es más barata, etcétera, etcétera, por X o Y causa. Y ese producto vuelve a entrar a los Estados Unidos. Habría que ver si ese manejo afuera de los Estados Unidos lleva consecuencias de posible contaminación y por ende tiene que ser vuelto a inspeccionar. Inspeccionar no quiere decir que es inspeccionado en puerto, simplemente que tiene que cumplir con estas regulaciones y otras que tenemos. Así que todo depende del caso. En algunos casos simplemente pasa por un país, pero no va a ser comercializado en ese país. O es pasado de un país a otro, simplemente ya es, vamos a poner un producto congelado, simplemente se manda a Estados Unidos a ser embalado y vuelve a México. En ese caso, el peligro es mínimo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de esa inspección, entre comillas, que se necesita, que se necesita en otros casos. Entonces todo depende. Otra cosa que tenemos nosotros es, por ejemplo, si el producto es exportado a los Estados Unidos, pero simplemente Estados Unidos es un puerto
Igual que si nosotros tomamos un avión, pasamos por un aeropuerto en Estados Unidos, pero nosotros seguimos a Canadá, Europa, etcétera, etcétera, pues el producto no está sujeto a nuestras regulaciones porque no va a ser comercializado dentro de Estados Unidos. Pues, doctor, muchísimas gracias por compartir, por dedicar un tiempo a compartir con nuestros socios, nuestros asistentes del día de hoy. Y permítame compartirle, ya le haré llegar esta pequeña constancia y un reconocimiento pues a su ponencia del día de hoy en este foro AMEPAL. Le queremos agradecer el que usted nos haya podido estar el día de hoy, esta tarde aquí con todos nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a usted y a todos los que participaron hoy. Espero que haya sido del agrado y algo informativo y siempre estamos a la orden y mucha salud. Pues muchísimas gracias, doctor, y queremos agradecer también a todos nuestros asistentes y ahora les vamos a pedir, por favor, que aquellos socios que requieran su constancia de asistencia, que por favor manden un correo solicitándola, perdón, a nuestra cuenta de foro@amepal.com para que la próxima semana les podamos enviar sus constancias a nuestros socios que hoy estuvieron aquí. Y estén pendientes porque vienen todavía un poquito de más actividades cerrando ya el año en nuestra asociación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.